Bueno, termino haciendo el análisis en esta continuación de lo que venía leyendo en el comentario de Devani. Y pues insisto aquí compartiéndoles un análisis complementario que redacté de manera general, explicando todo el caso. Entonces, como decía, ¿cómo murió? Al menos de la información pública con la que contamos hasta el momento. La hipótesis inicial de la fiscalía comentaba que fue una probable caída accidental en la cisterna. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por las autopsias posteriores que confirmaron asfixia y la ausencia de signos de ahogamiento. Respecto a crimen organizado, según esto no hay evidencia de que Devani fuera blanco de una banda delictiva, y el secretario de Seguridad de Nuevo León descartó la existencia de una red de secuestros de mujeres en la zona. Por supuesto, el suicidio nunca fue considerado seriamente, ya que las lesiones y la causa de muerte indican homicidio. La causa de muerte, según la tercera autopsia en julio de 2022, fue asfixia por sofocación mecánica, específicamente por obstrucción de los orificios respiratorios nariz y boca. Esto implica que Devani fue estrangulada o asfixiada de manera intencional, posiblemente con un objeto o por presión manual, descartando la contunción craneal, el ahogamiento o la subversión. Cabe decir que omití pues hacer el cuestionamiento en este sentido de la línea que más nos parece lógica, que fue la de que probablemente hubo una captura y bueno, días después desafortunadamente el asesinato de Devani. Pues quedan a pesar de eso muchas preguntas en el medio básicas, como en el sentido de eh, habrá al menos realizado un par de gritos de auxilio. Parte de esta hipótesis sobre la asfixia, el estrangulamiento, puede que tengan cierta relación, ¿no? En el sentido de que ella tal vez en algún punto llegó a gritar y bueno, en ese momento desafortunadamente pudo haber ocurrido este estrangulamiento. Fue probablemente asesinada entre el 11 y el 13 de abril de 2022, o sea, hace 3 a 5 días antes del hallazgo, el 21 de abril. La asfixia por sofocación sugiere un acto violento que requirió fuerza significativa y Mario Escobar afirmó que debieron de haber participado más de 2 personas, lo cual me parece lógico. Yo también creo que al menos fueron más de 2 personas debido a la mecánica del crimen. Su cuerpo fue trasladado y colocado en la cisterna del motel Nueva Castilla, probablemente para ocultar el crimen, ya que no había signos de que hubiera estado en el agua durante 13 días, como habría sido si hubiera muerto el 9 de abril. La ausencia de violencia sexual confirmada en la tercera autopsia reduce la probabilidad de un móvil sexual, aunque no lo descarta completamente debido a la segunda autopsia. Insisto en esta eh, poca coherencia entre 3 dictámenes distintos de 3 autopsias distintas, ¿no? Cada autopsia dice cosas distintas. ¿Quiénes son los culpables? Hasta mayo de 2025 no hay culpables identificados ni detenidos por el feminicidio de Devani Escobar. Los únicos procesados son 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla imputadas en enero de 2023 por falsedad de declaraciones y encubrimiento, pero no por el asesinato precisamente. Posibles involucrados, sin embargo, todo esto, como lo hablaba en el comentario anterior, no hay evidencia concluyente al respecto, ¿no? Todavía no se puede acusar a nadie, de momento son sospechosos muchos, pero no hay acusados con evidencia concluyente. Dentro de estos, pues ya hablé, ¿no? El chofer
es que simplemente por la circunstancia y el momento, pues su rol en dejar a Devani sola y la acusación inicial de acoso sexual lo convierten en una figura de interés, pero no hay pruebas directas de su participación en el asesinato hasta el momento al menos. Personal del motel, la alteración de la escena del crimen y las imputaciones a las trabajadoras sugieren que el motel pudo haber encubierto el crimen, pero no se ha demostrado que estuvieran involucrados en el homicidio de momento también, ¿no? Y bueno, terceros no identificados, de los cuales yo hablaba, ¿no? O sea, puede haber muchos terceros que no están en el mapa ni en el radar, precisamente localizados. La hipótesis de Mario Escobar de que más de 2 personas participaron apunta a un grupo, eh, o al menos a un par, ¿no? Pero no hay sospechosos específicos. Las 4 hipótesis mencionadas por la Fiscalía General de la República no han sido reveladas públicamente, lo cual también me parece ya demasiado tiempo para no tener una idea, ¿sabes? Responsabilidad institucional. La Fiscalía de Nuevo León es señalada por negligencia, omisiones y posible corrupción, lo que obstaculizó la investigación claramente. Mario Escobar exige que se sancionen a los funcionarios responsables. La FGR, Fiscalía General de la República, aunque asumió el caso, no ha logrado avances significativos en 2 años, lo que refuerza la percepción de impunidad. Conclusión: Devani Escobar fue asesinada por asfixia por sufocación mecánica entre el 11 y el 13 de abril de 2022 y su cuerpo fue colocado intencionalmente en una cisterna del motel Nueva Castilla para simular un accidente. La teoría más consistente es que se trató de un feminicidio, posiblemente perpetrado por más de 2 personas, con manipulación de la escena del crimen y encubrimiento por parte del personal tanto del motel y negligencia de la Fiscalía de Nuevo León, por decirlo menos en cuanto a negligencia. Puede que haya hasta complicidad, pero eso es algo que ellos deben de investigar, ¿no? En teoría la Fiscalía General tendría ya que tener claro eso. Sin embargo, pues no hay culpables identificados y la investigación de la Fiscalía General está estancada, dejando el caso como un símbolo, de la impunidad en los feminicidios en México. La familia de Devani, liderada por Mario Escobar y Dolores, continúa exigiendo justicia y el caso ha motivado a Mario a postularse como diputado para impulsar leyes contra la desaparición y el feminicidio. A pesar de la indignación nacional y la atención internacional, la resolución del caso sigue en un punto de partida, reflejando el fracaso del sistema de justicia mexicano en proteger a las mujeres, en no proteger a las mujeres y en su incapacidad para sancionar a los responsables. Sobre el caso, finalmente, concluyendo de esta inconsistencia, ¿no?, de la conversación de WhatsApp, insisto en esta inconsistencia donde él a veces dice que la deja en la carretera y luego que la deja en la quinta. Insisto, empecemos. Este taxista, Juan David Cuellar, en algunos reportes fue contactado por las amigas de Devani para recogerla en la fiesta de Escobedo la madrugada del 9 de abril de 2022. En la conversación de WhatsApp, él afirma que dejó a Devani en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, cerca de la empresa Alcosa y el motel Nueva Castilla, tras una supuesta, pues no es muy claro, pero pues aparente discusión. El tema es que en esta misma conversación hay una parte, un audio, si no mal recuerdo, donde la chica le dice, pero ¿cómo la dejas en la carretera? Y le dice, no, la dejé en la quinta. O sea, el lugar de la fiesta donde las había recogido inicialmente, lo cual genera confusión, ¿no? En esa misma conversación. Y además dice que volvió a pasar por la carretera y no la vio. En el análisis final de la coherencia que lo he estado haciendo durante todos estos comentarios, evidentemente hay una inconsistencia sobre el lugar. La mención de la quinta y la carretera no es coherente. La fiesta fue en un local, en esta quinta... Ay, olvidé el nombre, pero no recuerdo el nombre, el nombre de la quinta. A ver,
doy el dato porque no me gusta ser impreciso, perdón. Acá lo tengo, perdón. El diamante, perdón. Bueno, entonces, por una parte se dice que en la quinta y los videos de seguridad confirman que Devani fue dejada en la carretera, no en el lugar de origen, incluso pues ni siquiera los videos de seguridad, la propia foto, ¿no? La foto que toma el taxista. Esta contradicción sugiere que el chofer pudo haber intentado desviar la atención o que su relato no está bien fundamentado. La carretera Monterrey-Nuevo Laredo, conocida como Carretera de la Muerte, lo cual él mismo lo dice, es un lugar peligroso, especialmente a esas horas, ¿no? A las 4 o 5 de la mañana, lo que hace cuestionable su decisión de dejarla allí. Y luego súmale su intención de volver a pasar por la carretera, de nuevo hay algo que aquí no cuadra. El hecho de que el chofer regresara y no la viera es sospechoso por varias razones. Razón para regresar. No hay una explicación clara de por qué volvió a buscarla si ya la había dejado y tomado la foto. Esto podría indicar que sintió culpa o que sintió miedo. Y son dos cosas distintas. Sabía que algo estaba mal o intentó esconder algo que él haya hecho o intentó verificar, tomando en cuenta que de verdad tuviera buenas intenciones, verificar si Devani seguía allí, lo que de entrada es ingenuo porque no iba a estar ahí esperándolo, y podría implicar además el conocimiento de algo posterior, lo cual es lo más extraño, ¿no? O sea, si ya de por sí era extraño que él se protegiera con tanta evidencia, entiendo que no está de más tener algo de evidencia en esos casos, pero era demasiada. Tomó la foto, le avisó a un amigo, le avisó a su esposa y luego regresa. Mm, Algo raro. Insisto, parece como si él tuviera más información y no la estuviera revelando. Y quisiéramos pensar que él no está coludido directamente con lo que pasó después. Ya sea que estuviese coludido y participó directamente, o que al menos tuviera información. Quisiéramos pensar que tampoco él hizo una especie de acción como de dejo ahí a la niña para que alguien pase por ella sabiendo quién iba a pasar. O sea, el punto es que hay cosas raras en el comportamiento del taxista. Eh, Ausencia de Devani, si volvió poco después, como sugiere, él mismo dice que tardó 10 minutos y no la vio. Esto podría significar que Devani fue interceptada rápidamente por alguien más. Y cuando digo rápidamente, rápidamente, porque él dice que tardó 10 minutos. Y sí, realmente ya la diferencia de los últimos videos donde ella camina enfrente de las cámaras de Alcosa, luego la de la oruga, o no me acuerdo cómo se llama, oruga Tools, y luego de ahí al motel y bueno, ya el área del restaurante, el motel y la cisterna, pues ya es una distancia, o sea, ese trayecto ya tomó pocos minutos. Que también, o sea, ya cruzando tiempos pudo haber coincidido, ¿no? En el momento en que regresa el taxista, si él dice 10 minutos, o sea, tan cerca estaba su casa, estaba prácticamente ahí, a una vuelta, pues puede que sí haya coincidido con Devani, y esas son las grandes interrogantes. El punto es que al final muchos sugerimos y intuimos que finalmente sí fue capturada o interceptada Devani, o al menos perseguida, yo diría al menos perseguida y capturada después, curiosamente. O sea, por eso digo que es ese tramo, ¿no? De los 150, 200 metros entre la última, entre el último video de Alcosa hasta el restaurante, el motel restaurante, eh, es crucial, insisto, porque esa información si la tuviéramos nos daría mucha mejor luz, al menos ya de saber quién iba tras de ella, quién la captura, quién la intercepta. Entonces, Devani fue interceptada, yo ya lo explicaba en el anterior comentario. Yo tengo mis hipótesis a partir de un punto de inflexión antes y después del punto de la inflexión, ¿no? Son distintos. Entonces fue interceptada rápidamente por alguien más que se alejó corriendo, como muestran los videos, o que el chofer pues no nos está diciendo toda la verdad sobre el tiempo transcurrido, en fin.
La foto que el chofer toma de Devani sola en la carretera y envía a las amigas es una prueba clave, pero no exime su responsabilidad. Tomar la foto podría haber sido un intento de cubrirse, demostrando que la dejó a salvo, entre comillas. Sin embargo, no descarta que la haya seguido después o que estuviera involucrado en algo más posteriormente, ¿no? La foto toma alrededor de a la hora en que aparece la foto. Aquí no quiero animarme a dar tantas horas porque... Pero, insisto, todo esto pasa entre 4 y 5 de la mañana. Es la última imagen confirmada de Devani viva, pero no prueba que el chofer se fue inmediatamente. Conclusión, sobre el chofer. La declaración del chofer es inconsistente y sospechosa. La contradicción entre la quinta y la carretera, su decisión de dejar a una joven sola en un lugar peligroso, el regreso sin motivo aparente y la falta de claridad sobre sus acciones posteriores levantan dudas. Es lo único que yo digo. Si bien no se le puede decir tú eres culpable, no, tal vez no. De momento no hay evidencias que lo impliquen. Eso mismo al parecer considera la fiscalía, pero no por eso deja de ser dudoso o cuestionable alguna de las acciones que él realizó esa noche, ¿no? Varias. Mario Escobar, el padre de Devani, inicialmente, esto ya lo hemos comentado, se sabe, lo llegó a acusar de acoso sexual basándose en videos que luego de alguna manera parece que retractó, pero de cualquier forma la falta de transparencia del chofer lo mantiene como una figura de interés, al menos. En este caso, es posible que haya omitido información, eso es lo que yo más detecto, ¿no? O que estuviera bajo presión para dar una versión que lo desvinculara. Yo voy más por la primera, siendo que está omitiendo información. Segundo, los videos de Devani corriendo, es rarísimo, ¿no? Es persecución y yo dudo muchísimo de la influencia de sustancias, ¿no? Hubo quienes como que se querían ir por esa línea, que fueron los mismos que querían decir que esto fue un accidente. Hay dos momentos clave, ¿no? Cuando está caminando cerca de la entrada de la empresa Alcosa, a pocos metros del motel Nueva Castilla, y también corriendo en dirección al motel, ¿no? En esta carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Son de las últimas imágenes de Devani antes de la desaparición y tampoco se han difundido, yo creo que no se ha difundido en su totalidad esta evidencia, pero bueno, pues al final es lo que tenemos, es lo que con lo que contamos, ¿no? En el tema este de la persecución, lo que apunta a favor de que haya sufrido una persecución es que, bueno, correr en una carretera oscura a esas horas sugiere una reacción de miedo o huida. Es que la zona además es conocida por su inseguridad. Devani estaba sola tras bajarse del taxi. Si alguien del vehículo del chavo si alguien la siguió, ya sea el chofer u otra persona, pues pudo haber corrido para escapar. Yo sigo insistiendo, incluso ella, si ya ubicaba el coche, vamos a decir que vio pasar un coche blanco que ya conocía que era el del taxista, pues claramente iba a ir, ya había pasado algo que no sabemos, esta discusión probable que hubo. No sé, insisto, por cierto, espero que acá, para que no se vayan a tomar aislados mis comentarios, espero y les invito a que revisen ya el análisis previo que realicé, ¿no? Para que no se vaya a tomar que estoy haciendo un análisis escueto. Realmente ya ahora solo estoy haciendo la síntesis de todo el caso y compartiendo un poco mi análisis, la redacción que hice en un texto sobre el análisis general del caso, el trágico caso de Devani. Entonces, si alguien la siguió, pudo haber corrido para escapar. La tercera autopsia además confirma que asfixia fue por sufocación, indica un acto violento, lo que apoya la idea de que fue probablemente interceptada por alguien. Ahora, yo creo que esto es casi, ya muy difícil de negar, ¿no? Es que pudo haber sido interceptada antes, durante o después, ese es el tema. Eso es lo triste, ¿no? Pudo haber sido interceptada en algún momento que claramente no haya quedado registrado. Insisto que una parte sumamente siniestra y macabra es esta parte donde sí se alcanza a ver, incluso en los videos, una luz y también, tal cual en algún momento en la ventana de las cámaras del restaurante abandonado, en la derecha, viéndolo de frente al video,
se ve un vehículo y una persona, la sombra tal cual de una persona en ese momento, en esa área, minutos después de las últimas apariciones de Devani en el... Ay Dios, es que eso es siniestrísimo, pero bueno. Por un momento podríamos ya... Es que ese indicio siento que ya llega a confirmar que había gente ahí, además de Devani, claramente. Dentro de los puntos en contra de esta versión de la persecución, porque cabe decir que espero que se esté notando, estoy contrastando, ¿no? Puntos a favor, puntos en contra, ciertas teorías, en fin. Dentro de las debilidades de esta hipótesis de la persecución, es que no hay videos que muestren a alguien persiguiéndola directamente. Claro que de esto se quisieron aprovechar muchos diciendo, como no lo contamos de momento, ya se descarta. Yo digo, a ver, que no lo contemos de momento es que nos hace falta, claramente hay vacíos de información, hay espacios de evidencias muy grandes, y una de las principales, insisto, es ese trayecto entre Alcosa y el restaurante, el área del motel, en esta área macabra, donde claramente es que yo veo las instalaciones de ese lugar y digo, madre santa, es que esas instalaciones están... Yo no estoy diciendo que así haya sido, pero circunstancialmente son muy favorables para el crimen, ¿sabes? O sea, con pocas cámaras, con una cierta... Ay, no, no, no. Terrible. En fin, entonces no hay videos que muestren a alguien persiguiéndola directamente. Esto no necesariamente nos asegura que como no contamos de momento con esa evidencia, pues ya podemos descartar que nadie la persiguió. Yo sigo creyendo, intuyo, y tómenmelo como quieran, es intuición. Sí, no tenemos evidencia, datos de momento, pero ya juntas evidencias y hechos, al menos de los disponibles, y le agregas una gota de intuición, y yo intuyo que le estaban persiguiendo. Al menos, es que es lo mínimo. Y después, por supuesto, hay una alta probabilidad de que la hayan capturado, secuestrado, como se le quiera llamar, privado de su libertad, y bueno, ya el resto es historia. Entonces, pues estas cámaras, no hay pruebas de esto, que se ve a alguien persiguiéndola puntualmente, y pues esto porque pues en gran parte las cámaras no captaron lo que pasa después de que corre, porque cabe decir que hay una parte donde se ve que ya llega agitada como corriendo al motel, ¿no? Esta persecución, insisto, pues es una hipótesis lógica. El tema es que no hay evidencias. Y aquí es donde no hay que caer en esta falacia de que como no hay pruebas, no hay culpables, ¿no? Y que como no hay pruebas, no hay hay posibilidades claras. Porque ese es una gran falacia que ocupan, creo yo, el crimen, ¿no? Es que, a ver, compruébamelo, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo llegó ahí, perdón, pero de alguna manera. Entonces hay que ir para atrás. Pero como te dicen, no hay video, no se ve a nadie persiguiéndola. Creo que hasta suerte, sí. Una de dos, ¿fue muy planificado esto? ¿O ya había un modus operandi en esa zona ya instaurado para... porque sabían que tal vez en ciertas zonas no? O sea, de antemano ya sabían que no iba a haber evidencia porque no hay cámaras. O tuvieron mucha suerte, ¿no? Porque al final esta falta de evidencias, por supuesto que funciona a favor de los criminales. En fin, yo intuyo que la estaban persiguiendo. Esta hipótesis es lógica, pero insisto, carece de pruebas visuales específicas. Ahora, sobre lo que algunos estaban comentando, ¿no? Que ella tuvo influencia de sustancias. Pudo haber consumido alcohol e incluso otras sustancias, pero a ver, creo que es muy indolente, ¿no? Irse por esa línea. La línea de que fue su culpa, iba intoxicada y fue un accidente por su culpa. Yo no creo esa parte. Además que creo que se realizaron reportes toxicológicos que negaron, fueron públicos y no confirmaron la presencia precisamente, ¿no?, de esto. Y bueno, por último, la tercera autopsia no menciona además en esto de que pues, no tiene lógica que haya intoxicación. Además la familia niega que ella consumiera. Yo entiendo que a veces uno con sus papás hace unas cosas y luego no les dice otras. Eso es de cualquiera que haya sido adolescente, ¿no? Ella pudo haber consumido algo, pero insisto, para lo que ella demostraba, sus capacidades
motrices, intelectuales. Yo dudo mucho que sea por ahí, ¿no? De que ella, o sea, a lo que me refiero es que hay quienes dicen que ella se paniqueó y que tenía delirio de persecución, ataques de pánico y que se puso a correr nomás. Porque sí. Yo no creo eso, sinceramente. Eh, y cabe decir que esto tampoco, o sea, incluso correr desorientada o paniqueada no explica tampoco precisamente cómo es que termina ya ni todo lo demás, ¿no? Eh, entonces, pues esta persecución, insisto, creo que es la más consistente con la evidencia, ¿no? Eh, Devani corrió hacia el hotel, un lugar donde posteriormente además fue encontrado el cuerpo, lo que sugiere que pudo haber intentado refugiarse, porque incluso ya en ciertos videos anteriores, incluso en Alcosa, parece que como que ella, hay quienes dicen que ella parece que toca, ¿no? Cuando está este punto ciego en esa cámara y ella se acerca hacia Alcosa, más que meterse, parece que como yo también creo, seguramente tocó para pedir ayuda. O algo relacionado a eso. Acá no sabemos también cuáles fueron los últimos mensajes que ella recibió, ¿no? Porque podríamos estar esperando que ella la persiguieran cuando tal vez ella pudo, no sabemos, no lo sé, no sé si hay datos que confirmen o descarten esto que estoy diciendo, que ella pudo, podría ser también, que ella haya leído alguna amenaza en su celular y que le dijeran algo así como vamos por ti y prepárate que te vamos a levantar o cualquier tipo de amenaza y ella se haya puesto y que le dijeran sabemos que estás en la carretera y vamos por... O sea, por eso yo insistía en el comentario anterior que es bien relevante ubicar perfectamente quiénes eran todos los que sabían que ella estaba en esa carretera. Por una parte, para irse por el lado de los que conocían y tenían esa información, y por otra parte, pues está la otra línea que es que fue azaroso, ¿no? Pudo haber sido cualquier coche o persona que haya pasado por ahí y que en el momento y en tiempo real se haya dado cuenta que había una mujer sola en medio de la noche y esperemos no, insisto, pues haya estado relacionado ya con alguna banda criminal local o por ahí de esa misma área, ¿no? En fin. Eh, entonces corre hacia el motel donde posteriormente fue encontrado desafortunadamente su cuerpo. Pudo haber intentado refugiarse o escapar de alguien. De nuevo, ya concluyendo, no hay evidencia, la falta de evidencia toxicológica y el contexto hacen menos probable que estuviera corriendo únicamente por influencia de sustancias. O sea, yo no lo creo. Además, ¿desde dónde viene caminando, no? O sea, no lo veo lógico. Es posible que una combinación de factores, miedo de desorientación tras la discusión con el chofer, la inseguridad de la zona, o sea, fueron muchas circunstancias negativas desafortunadamente, todas en su contra, pero al final creo que la persecución se alinea mejor con el desenlace, violento, porque insisto, yo soy de los que no cree que cayó accidentalmente, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue el momento de la muerte? Si esa misma noche o días después, hay hipótesis en cuanto a ver, si fue la misma noche, el 9 de abril, los puntos a favor es que la última imagen de Devani es la foto del taxista y los videos que muestran corriendo poco después y fue interceptada inmediatamente pudo haber sido asesinada esa madrugada. La rapidez con la que desapareció apoya esa idea. Las debilidades, la tercera autopsia en julio de 2022 estima que Devani murió de 3 a 5 días antes del hallazgo de su cuerpo, el 21 de abril, es decir, entre el 11 y el 13 de abril. Esto descarta que muriera la misma noche, ya que habría estado viva durante al menos 2 o 4 días después de su desaparición, lo cual indica probablemente que fue secuestrada y asesinada días después. Puntos a favor de esto es que la autopsia federal indica que Devani estuvo viva varios días después de su desaparición, lo que sugiere que pudo haber sido retenida antes de ser asesinada, lo cual además a su vez genera nuevas dudas de dónde fue retenida, quiénes la retuvieron, si son los mismos quienes la retienen que los que la asesinan, lo cual es altamente probable, pero después nos genera, insisto, esta pregunta que creo que es fundamental: ¿hubo o no abuso sexual? Porque también hay inconsistencias entre los dictámenes. Creo yo que si la retuvieron y fueron hombres, pues es altamente probable que hubo un tipo de abuso, ¿no? En fin, insisto que hay tantas
cabos sueltos, ¿no? Mario Escobar sostiene que más de 2 personas de nuevo participaron, lo que podría indicar pues algo, un crimen organizado o planificado. Puntos en contra: no hay evidencia de secuestro, como comunicaciones de rescate o testigos que la vieran viva después del 9 de abril. Insisto, ay, es que siempre hay como un punto débil, ¿no? O flaco o vulnerable en cada teoría. No hemos logrado encontrar una teoría que tenga como un poco de consistencia sólida en todos los puntos. La falta de videos o pruebas de transporte complica esta hipótesis. Conclusión sobre el momento de la muerte, entonces, pues digamos que la hipótesis más consistente es que Devani fue secuestrada y asesinada días después, probablemente entre el 11 y el 13 de abril. La tercera autopsia es clara en que no murió la noche del 9 y además, bueno, hay datos, ¿no?, que lo confirman, datos forenses, y la colocación de su cuerpo en la cisterna después de múltiples inspecciones sugiere que estuvo retenida o su cuerpo fue ocultado temporalmente. Sin embargo, la ausencia de evidencia sobre dónde estuvo durante esos días, insisto, retenida en el motel o en otro lugar, deja todavía esta teoría incompleta, ¿no? Hay videos o rastros de un coche, pues insisto, todavía, híjole, se analizaron en teoría más o menos unas 18 cámaras de seguridad entre el 15 y el 18 que muestran a Devani caminando y corriendo, pero no captan el momento exacto ni de la desaparición ni de momento, al parecer, vehículos sospechosos. La carretera Monterrey-Nuevo Laredo es transitada, pero no hay reportes de cámaras que hayan identificado un coche específico vinculado al caso. Si esto fuese confirmado, entonces al menos el coche del taxista pues quedaría eximido de alguna manera de alguna vinculación a esto, de estar implicado. Por eso digo, le damos también el beneficio de la duda, ¿no? Rastros de transporte: si Devani fue retenida y asesinada días después, su cuerpo debió haber sido trasladado a la cisterna. Eso genera también otras dudas: en qué momento, si estuvieron, es curioso, fueron muy aventurados, ¿no? Porque pues había gente, en teoría creo que se llevaron ese día pues a todos los ayudantes, buscadores de Devani a otro punto, parece ser como de manera premeditada, pero bueno, de cualquier forma me imagino que no era tan facilito, a menos que hayan tenido, pues yo creo que ciertas complicidades con otras personas que pudieron haber sido testigos, pero pues tal vez se amenazaron o se les dijo que no hicieran ningún comentario al respecto. Pero a lo que voy es que incluso colocar el cuerpo, sembrarlo en la cisterna, es que imagínate que alguien se haya dado cuenta, el padre o quien sea, se haya dado cuenta de eso, tenías a los responsables ahí. Porque estaremos de acuerdo que muy probablemente quienes asesinan a Devani y la capturan o la secuestran, pues claramente eran los que la estaban sembrando. Tampoco creo que hayan invitado a mucha gente a participar, ¿no? Entonces, si alguien hubiera estado en ese momento, de hecho no estaría mal que, no sé si hay imágenes de tipo satelital como para poder ver cuándo y cómo fue. Insisto, esperemos que haya más información, porque si esto es todo lo que se tiene, no se tiene, o sea, no se tiene mucho, desafortunadamente, ¿no? En una de esas alguien tendría una imagen aérea de qué momento fue, seguramente yo creo que fue en la noche. Se habla de que hasta hubo una escalera, ¿no? O sea, para colocar el cuerpo en la cisterna, en fin, en fin, en fin. Entonces, si Devani fue retenida y asesinada, su cuerpo debió ser trasladado a la cisterna en una camioneta. O sea, toda esa logística criminal, pues alguien... Es que son como varios pasos y casos a su vez dentro del mismo caso, ¿no? Alguien debió de darse cuenta. Sin embargo, no hay evidencia forense pública, huellas, fibras, ADN que indique cómo fue transportada. O sea, la cisterna estaba a pocos metros de donde Devani fue vista, lo que podría significar que no fue necesario un vehículo para mover el cuerpo si el crimen ocurrió cerca del motel. La alteración de la escena del crimen, reportada en marzo de 2023, cuando el motel fue robado, pudo haber destruido evidencia clave, como marcas de neumáticos, rastros biológicos. Es que pasaron además muchísimos días en donde prácticamente todo el rastro se pudo haber alterado. Por supuesto, fallas en la investigación, ¿no? La Fiscalía de Nuevo León fue criticada por no resguardar adecuadamente la escena,
cosas similares, ¿no? Que pasan en la Fiscalía de Nuevo León, Fiscalía de Jalisco, ahora con lo de Teuchitlán. O sea, parece que son los mismos modos operandi, que las fiscalías, en lugar de ser facilitadoras y realmente garantizar el acceso a buenas investigaciones y después a la justicia, pues parece más bien que terminan entorpeciéndolo todo. Entonces fue criticada la Fiscalía de Nuevo León por no resguardar adecuadamente la escena y además por filtrar videos en lugar de analizarlos exhaustivamente. Es posible que existieran grabaciones de vehículos, esto es lo más importante creo yo, en la zona que no fueron investigadas a fondo. Conclusión sobre el transporte: la falta de videos o evidencia de un coche es un hueco importantísimo en la investigación. Lo que vengo reiterando una y otra vez. Es que para cualquier fin, para el fin en el momento de las 4 a las 5 de la mañana, esas luces que se ven en el motel, ese coche que se ve en el propio motel y cómo se ve al menos a una persona bajando o sea, muy cerca de ese vehículo. Ya de entrada eso. Y ahora súmale que, bueno, ya si eso no se pudo localizar, pues que se localice si acaso, si alguien llevó el cuerpo, en qué vehículo, cómo, cuándo y dónde, a qué hora, o si, como aquí comento, pues tal vez el cuerpo no fue necesario moverlo tanto y estaba por el área. En fin. Ahora, ya hablé de este inciso sobre la importancia también saber y confirmar si hubo o no abuso sexual. La primera autopsia, insisto, en abril de 2022 no menciona, y se centró en una contusión craneal descartada después. La segunda autopsia, que fue independiente, en mayo de 2022, que fue además solicitada por la familia, sí reporta signos de violencia sexual, lo que apoyaría la hipótesis de un feminicidio con móvil sexual. La tercera autopsia federal en julio de 2022 descarta explícitamente la violencia sexual, concluyendo que la causa de muerte fue asfixia por sofocación mecánica. Porque además creo que es bien relevante, porque es que, o sea, yo no soy investigador de este estilo, pero tengo las dudas. O sea, habría otro, o sea, si son dos hombres, porque no creo que aquí estén implicadas mujeres, al menos no directamente en la terminación de la vida de Devani. Primero, creo que si están cometiendo un crimen, es probable, ¿no? Es altamente probable que hubiera ese tipo de violencia y de abuso. Dos de los dictámenes lo niegan, incluyendo el último de la Fiscalía General. Entonces lo otro que se me ocurre es, de modo que hablar de un ajuste de cuentas. Ella, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿qué otra? O sea, ¿que había alguien que quería saldar un pendiente con ella? O sea, eso todavía si ya de por sí tenemos muchas dudas, o sea, eso me explotaría la cabeza de, bueno, ¿quién tenía un problema tan grave o severo con ella? ¿O qué estaban tratando de ocultar con ella? ¿Qué había ahí como para poder hacerle algo así a una niña? O sea, lo único que se me ocurre es que tal vez la veían como una amenaza, un riesgo para algo. ¿Y qué? No lo sé. No lo sabemos. Pero al grado de que ni siquiera se preocuparon, ¿no? Por ejemplo, en un abuso, sino que fueron directo a ultimarla. Pero con un posible escenario de capturarla, secuestrarla, pero, o sea, no. Qué caso, qué enredo total. Entonces, si lo hubo, si es que hubo abuso de este tipo, apoyaría la teoría de un feminicidio con ese móvil, posiblemente perpetrado por alguien que la interceptó tras dejarla el taxista. Esto reforzaría la hipótesis de persecución y explicaría por qué corría. También podría implicar a más de una persona, como sugirió el padre
Y si no lo hubo, sugiere que el móvil fue otro, ¿no? Como decía, una venganza, una vendetta, un crimen oportunista, Madre Santa, ¿no? O sea, un criminal suelto, ¿no? Que anduviera esa noche y que el asesinato fue más planificado, ya que la asfixia por sofocación requiere intención y fuerza. Insisto, también podría ser ella, si pidió ayuda, pues pudo haber sucedido algo así. Y esto además se alinea con la idea de que Devani fue retenida antes de ser asesinada, ya que un crimen sexual tiende a ser más inmediato. Inconsistencias. La contradicción entre la segunda y tercera autopsia es un punto sumamente débil. La autopsia federal, considerada más confiable por su rigor, descarta el abuso de este estilo, pero la familia y algunos peritos insisten en que hubo violencia sexual, lo que refleja desconfianza en las autoridades, porque en verdad que unas te dicen una cosa y otras otra, ¿no? O sea, pues está canijo. Conclusión sobre el tema del abuso. La evidencia más sólida, que es según la tercera autopsia, descarta el abuso, lo que inclina la balanza hacia un feminicidio sin móvil sexual explícito. Sin embargo, la discrepancia con la segunda autopsia y la desconfianza de la familia hacen que este punto siga siendo relevante. Confirmar o descartar el abuso definitivamente ayudaría a precisar el móvil y el perfil de los culpables, pero con la información actual no parece ser el factor principal. Entonces, ¿cuál es la conclusión final basado en el análisis que yo hago y la evidencia verificada hasta el momento? Mis conclusiones son: el chofer es sospechoso, sí, pero de momento no culpable. Insisto, lo más son dos cosas distintas, ¿no? El chofer es sospechoso, como lo son muchos otros implicados en esa noche, pero de momento no es culpable, ateniéndonos a la presunción de inocencia, por supuesto. Eh, Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que son culpables, pero es sospechoso, sí, pero no hay pruebas directas, precisamente. Su declaración, ¿qué es lo que lo hace sospechoso? Ya lo dije varias veces, su declaración es inconsistente, por ejemplo, esto de dejarla en la quinta versus la carretera, el regreso sin motivo, o sea, son dos cosas que se hablan menores, pero creo que son importantes. Y luego su decisión de dejar a Devani en un lugar peligroso es como mínimo negligente, como mínimo. La foto no lo exime del todo, porque además su posible seguimiento posterior no puede descartarse, o sea, no puede descartarse que él la siguió después. Aunque no hay evidencia forense que lo vincule al asesinato, su rol como la última persona que la vio viva lo mantiene bajo escrutinio. Hipótesis: el chofer pudo haber actuado solo por negligencia, pero también es posible que supiera más de lo que dijo, o que estuviera en contacto con alguien más involucrado. Para mi gusto esto lo sintetiza, yo diría eso, ¿no? Devani probablemente corría por persecución. Los videos de Devani corriendo se alinean mejor con la hipótesis de que huía de un agresor. La falta de evidencia toxicológica y el contexto de su asesinato descartan que corriera solo por la desorientación o sustancias. Es probable que alguien interceptara tras bajarse del vehículo en esa línea de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Es probable que alguien le interceptara tras bajarse o tras caminar toda esta avenida, lo que desencadenó su carrera hacia el motel. Probablemente fue retenida y asesinada días después. La tercera autopsia y la colocación del cuerpo de la cisterna después de múltiples inspecciones apoyan que Devani fue secuestrada o retenida antes de ser asesinada. Esto implica un crimen planificado, posiblemente con más de 2 personas, como afirma Mario Escobar. Escenario probable: Devani fue interceptada la madrugada del 9 de abril, retenida en un lugar desconocido, ya sea el motel o algún otro sitio cercano, y asesinada días después por asfixia. Su cuerpo fue sembrado en la cisterna para despistar a las autoridades. Falta de evidencia de transporte es un fallo investigativo. La ausencia de videos de vehículos o rastros de transporte refleja la negligencia de la Fiscalía de Nuevo León. Es probable que un coche estuviera involucrado si Devani fue retenida, pero la alteración de la escena y la falta de análisis exhaustivo de las cámaras impiden confirmarlo. El abuso sexual no parece, yo sigo dudando muchísimo de eso, pero no parece ser el móvil principal. La tercera autopsia la descarta. Eso me llama mucho la atención en verdad. Es que no me cuadra, sugiriendo que el feminicidio tuvo otro móvil. Insisto, tal vez fue algo oportunista, o fue personal, o fue circunstancial, no sé.
Sin embargo, la contradicción con la segunda autopsia mantiene la incertidumbre y confirmar este punto sería clave para afinar la teoría. ¿Quiénes posibles culpables, ya no sospechosos y el móvil? Pues no hay culpables identificados, ese es el tema. O sea que hay tanta inconsistencia entre las teorías que no hay culpables. Y ni siquiera yo puedo sugerir uno. He estado hablando en estos comentarios y análisis de sospechosos, no de culpables. Porque para que sean culpables ya debe de haber evidencia. Y sí creo que es bien necesario no acusar sin pruebas ni elementos ni evidencia. Se puede hacer hipótesis hablando de que hay suspicacia, hay sospechosos, sí, pero culpables no hay. Y eso sí hay que ser muy claros. Las autoridades no nos han dado culpables y yo, que no tengo ni siquiera acceso al caso, pues menos les puedo decir quién es culpable. No me gustaría especular ni apostar con eso. ¿Culpables? No lo sé. ¿Sospechosos? Muchos. Es más, podemos decir todo Monterrey es sospechoso. Pero ¿culpables? No hay. De momento no lo hay, eso es lo que más duele. No lo hay porque las líneas de investigación están siendo muy inconsistentes, porque son muy ambiguas, porque se contradicen y porque, bueno, al final las autoridades no han dado el ancho para dar justicia. Entonces no hay culpables identificados, hay sospechosos, insisto, todos los que prácticamente están en esa noche. Está sospechoso el taxista, ya lo dije, el personal del motel, que además parece ser que está imputado por encubrimiento ya, y terceros desconocidos, o sea, puede que haya personas, insisto, que no estén en el radar o mapeadas, que hayan sido, pues finalmente, los culpables directos. La falta de avances de la FGR deja el caso en impunidad, el móvil no está claro, pero la asfixia intencional y la manipulación de la escena sugieren al menos un crimen premeditado, posiblemente por alguien que conocía la zona y aprovechó la vulnerabilidad de Devani tras ser abandonada. Teoría más consistente, Devani fue abandonada por el chofer en la carretera, lo que la deja vulnerable. En algún punto alguien la persigue, corre hacia el motel Nueva Castilla huyendo de un agresor, de un muy probable agresor, quizá el chofer u otra persona que la haya seguido. No me quiero enajenar con el chofer, puede, insisto, que él sea inocente, pero es sospechoso, entonces por eso pudo ser él o pudo ser un cualquiera que iba pasando ahí que la vio ahí sola y dijo contra ella, ¿no? Aquí lo que me sigue sacando de onda es el tema, insisto, del abuso, porque, mira, lo voy a decir muy claro, si al chofer le llamó la atención a ella físicamente, pues eso tendría que al menos decir, bueno, también dentro de las intenciones de él era abusar de ella. Pero si nos vamos al dictamen final de la fiscalía donde no hay abuso, entonces yo podría decir, si no lo hubo, difícilmente sí creo que haya sido el taxista. Entonces fue otra persona. Por eso cada línea tiene sus respectivos sospechosos y en algunas no pueden entrar todos, como por ejemplo en este caso. Si no hubo abuso sexual contra ella, yo podría decir que entonces probablemente no fue, al menos directamente, no fue, o sea, no fue directamente el taxista. Y cabe decir que puede que me estén faltando datos donde tal vez el taxista estuvo comprobado que estuvo en algún otro lado, en algún otro momento, incluso que hizo algún viaje en otra área, pues eso creo que ya lo quita del escenario. ¿Cuál es el pequeño problema? Que él mismo en sus declaraciones dice que volvió 10 minutos después de haber dejado a mitad de carretera a Devani. Por eso digo, no podemos obviarlo todo, porque él mismo reconoce que vuelve a buscar a Devani. Y yo creo que de alguna manera ahí también él sabe que, o sabía, o tenía, se estaba de alguna manera protegiendo, anticipando a que si por algo aparecía él o su coche en algún lado, decir, si algún día me preguntan, oye, ¿por qué está otra vez? Porque imagínense, si tuviéramos eso claro, una evidencia donde se le vuelve a ver, por supuesto que a todos nos generaría de, oye, ¿pero qué no le habías dejado? Entonces él de alguna manera tal vez diga, pues si en algún lugar aparece, yo ya les dije que la fui a buscar, pero porque estaba bien preocupado por ella, lo cual insisto y he estado diciendo,
A mí no me convence esa teoría. Pero, insisto que si se descarta el abuso contra Devani, yo dudaría que al menos directamente le estuviera implicado, y creo que eso baja considerablemente las posibilidades de que él mismo haya sido el que la persigue y el que está involucrado en, digamos, en la parte directa de las últimas registros de cámara donde vemos a Devani siendo, yo creo, perseguida, y donde probablemente, o sea, lo que también tenemos que saber es que a ella la capturaron en algún punto. Y hasta donde llegamos es que creemos que fue seguramente ahí, porque creo que es un lugar que se presta para capturarla y para hacer pues lo que hayan desafortunadamente decidido hacer con la pobre niña. Ya termino, ya terminamos en este triste caso. Entonces, insisto, Devani fue abandonada en la carretera, lo cual la deja vulnerable. En algún punto corre hacia el motel Nueva Castilla huyendo de un probable agresor. Ya expliqué, quizá el taxista, quizá cualquier otra persona. Fue interceptada, retenida durante varios días, interceptada probablemente ahí mismo, insisto. Insisto que una parte que sí, cuando vi la evidencia, se me pusieron en verdad, de verdad que me estremeció, ¿no? De nuevo, ver la evidencia, y que sí hay una parte donde se alcanza a ver en los videos una luz en la puerta, digamos, de la izquierda, y un coche en la ventana o puerta de la derecha. Y bajando del vehículo una persona minutos después de las últimas imágenes de Devani. De verdad que es como estar viendo una película de terror en tiempo real, y además lo peor es que no es ficción. Porque, o sea, lo que te está diciendo es que esos son. O sea, cuando yo lo vi dije, esto simplemente confirma que Devani fue asesinada, y que además probablemente estamos viendo por primera vez una de las evidencias más directas de que ella no estaba sola, como muchas veces se quiso hacer pensar. Porque eso que aparece son apenas minutos después, en ese mismo lugar donde estaba ella en la cisterna, y donde estoy seguro, insisto, que la terminaron violentando, ya sea capturando o lo que sea, pero ahí fue. Entonces yo concluyo que ya, de hecho, es un tanto lógico ver que, primero, saber por los propios dictámenes que fue violentada. Creo que ya es momento para dejar de hablar del accidente, de esa hipótesis. Creo que es de una de las pocas que ya podríamos decir, esa no. Yo creo, ¿eh? Y enfocarnos, si acaso, en los últimos dos dictámenes. Claro, tomando lo que pueda llegar a tener consistencia del primero, con los últimos dos. Entonces, bueno, su cuerpo, como ya dije, fue colocado en la cisterna para simular un accidente. Por eso creo que ya hay que descartar esa hipótesis, aprovechando las fallas de las inspecciones. Y yo no lo tomaría como fallas, porque fallas, es que, ay, perdón, una fallita, no lo vimos. Es que a eso fuiste, a eso te estás dedicando. Ese era tu trabajo. Y luego olvídate, no fue un día, no fueron dos, ¿no? No, eso no es negligencia. Eso es encubrimiento, y sí hay que hacer la distinción. Si nos ponemos eufemistas y políticamente correctos, y del lado de la fiscalía y de los que estén implicados, pues obviamente ellos dicen, fue una falla, no lo vimos, fue negligencia, una disculpita. No. Aquí hay encubrimiento, y puede evolucionar hasta complicidad si se investiga y se descubre o se evidencia otro tipo de cosas que ya expliqué, ¿no? Y lo recalco para que no olvidemos la conclusión. Cuando se tratan de hacer estos siembras de evidencia, estas fabricaciones de inocentes, de culpables, fabricaciones en general, lo que se está tratando es de ocultar la verdad. E insisto, esto ya lo aprendimos de muchos casos a lo largo de la historia. No olvidemos, insisto, hacía yo las comparaciones con el caso de los 43, cuando nos quisieron vender la verdad histórica del basurero de Cocula, diciendo muy
tranquilamente, con la mano en la cintura, a los jóvenes los trajeron a todos aquí, a los 43, sí, a los 43 aquí los aventaron, les metieron de todo, llantas, plásticos, cualquier tipo de combustible, cerillo y vámonos. Los incendiamos. Y ahí quedaron. Listo, carpetazo, cierre de caso, vuelta a la hoja. No, señores, ya no nos tragamos esas farsas, esas trampas, ya no caemos en esas trampas porque, insisto, cuando ocurren este tipo de casos es porque primeramente se revela muy probablemente una colusión entre autoridades y criminales, pero además el intento de encubrir algo mucho más grande. Si ya de por sí hablamos que el caso de Devani es de por sí grande e impactante, sensible e indignante, pues ellos dicen, estamos dispuestos a que esto quede medio así, cachureco, que nos acusen de negligentes, pero que no se enteren qué hay debajo. Ahora sí, ¿qué hay debajo? Y hablando de debajo, ya sea que este país es terrible porque o te meten debajo de la tierra o, en este caso, te quieren aventar a una cisterna. Es tristísimo, en verdad, la falta de justicia sistemática en este país. Y de verdad creo que como sociedad debemos empezar a organizarnos ya. Porque no podemos ya esperar de verdad a que las autoridades decidan cuándo y cómo nos quieren dar justicia. Últimos notas. Insisto, este caso está sin resolver. Pero yo diría, no acepten que es negligencia, es encubrimiento, por lo menos, y posible complicidad. Limitaciones. Evidentemente las limitaciones constantes en este caso son la falta de videos adicionales. Ya expliqué uno principal, ¿no? Ese tramo entre Alcosa y el motel, el restaurante abandonado, es fundamental. Pero además otros videos en otras zonas, incluso en ese trayecto del taxista, o sea, faltan evidencias que no nos permiten cotejar los dichos, testimonios y declaraciones. Pruebas forenses sobre el transporte y claridad sobre el móvil con o sin abuso sexual son los principales obstáculos. La desconfianza en las autoridades, por supuesto, y la alteración de la escena complicaron aún más el caso. Y al final la presión de la familia fue fundamental. Afortunadamente hubo cierto grado de atención mediática, al menos para evitar que el feminicidio de Devani quedara en el olvido. Pero insisto, la justicia sigue siendo esquiva y sigue estando pendiente. Este es el análisis final que hago sobre el caso de Devani. Lo estoy tratando de hacer en verdad con todo el corazón, con todo el respeto. De verdad, de ningún otro lugar, sin ninguna otra intención. Yo insisto acá, yo no vengo a lucrar y se puede ver aquí mismo, ¿no? Soy docente. Si acaso los únicos que pueden llegar a ver mi contenido, porque lo hago en ese sentido también, pues son algunos de mis estudiantes. Pero fuera de eso, yo no vengo a lucrar, a conseguir seguidores, a conseguir likes. Y lo decía en el comentario anterior, lo recalco, esto lo hago por dignidad, por humanidad, por amor a la justicia, por amor a la verdad. Y en este caso por el dolor que de alguna manera comparto en un caso tan trágico como el de esta pequeña, porque era una niña, tenía 18 años, pero ella seguramente credencial para votar, ya estudiaba en la universidad, derecho, pero al final era una niña, inocente, con todo el futuro por delante, con toda la vida por delante, y que de la noche a la mañana quisieron apagar.
esa luz, su juventud. Es por ella. De verdad que estoy siendo muy honesto. Lo hago por ella. Si en algo puede servir mi no muy fino análisis. Tal vez no alcance desafortunadamente mi análisis para esclarecer nada, pero al menos sí quisiera decir que mientras hablemos de ella ya sí mi análisis no sirve para nada. Al menos sí creo necesario que no dejemos de hablar. Que el nombre de Devani siga vivo. Que no olvidemos, que no perdonemos tampoco, porque creo que esto de perdonar este tipo de atrocidades, como dice la frase, perdono pero nunca olvido, no merecen ni Devani, y particularmente sí tengo que hablar, las mujeres en México no merecen vivir en esta situación de vulnerabilidad, de miedo, de desasosiego, donde no pueden salir, donde no pueden caminar, donde no pueden respirar, donde simplemente se les niega el derecho a vivir. Y por eso lo hago. Por Devani y porque esperamos que, y más que esperar, exigimos que se resuelva su caso con verdad y con justicia. En honor a ella y que su alma descanse en paz.